Hay secretos que guardas, pecados que escondes, máscaras que usas. Crees que nadie lo sabe, pero Dios ve todo y pronto revelará lo que has ocultado. ¿Prefieres examinarte ahora o esperar ese día terrible? Amados hermanos, hay un tema del cual muchos huyen, un asunto que incomoda el corazón y perturba la conciencia. Hablo del autoexamen, de esa mirada sincera hacia adentro que pocos se atreven a realizar. ¿Cuántos viven sus días ocupados en juzgar a otros, en señalar las faltas ajenas, mientras sus propias almas permanecen sin examinar, llenas de secretos que creen ocultos de Dios? Charles Spurgeon, aquel príncipe de los predicadores, solía decir con profunda convicción que el mayor peligro del cristiano no está en las tentaciones externas, sino en el engaño interno. ¿Cuánta verdad encierra esta advertencia? Vivimos en tiempos donde la apariencia externa se ha vuelto más importante que la condición del corazón. Nos preocupamos por cómo nos ven los demás, pero descuidamos cómo nos ve aquel cuyos ojos son como llama de fuego. Spurgeon también nos recordaba que Dios no necesita investigar para conocernos. Él ya conoce cada pensamiento, cada motivación, cada intención oculta en lo más profundo de nuestro ser. El autoexamen no es para informar a Dios de algo que Él desconoce, sino para que nosotros mismos despertemos a nuestra verdadera condición espiritual. Es como encender una luz en una habitación oscura donde hemos vivido tanto tiempo que nos acostumbramos a las sombras. La Escritura es clara y contundente en este llamado. El apóstol Pablo nos exhorta en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¡Qué palabras tan penetrantes! No es una sugerencia amable, es un mandato apostólico. Examínate, pruébate, conócete a ti mismo. Pero hermanos, seamos honestos por un momento. ¿Cuántos de nosotros realmente obedecemos este mandato? ¿Cuántos dedicamos tiempo genuino a examinar nuestro corazón delante de Dios? Es más fácil llenar nuestros días con actividades religiosas, con reuniones, con servicios, con obras que lucen bien ante los ojos humanos. Pero qué difícil es detenernos en silencio y permitir que el Espíritu Santo ilumine los rincones oscuros de nuestra alma. Pensemos en esto con sinceridad. Hay cosas que escondemos, secretos que guardamos, pecados que minimizamos, actitudes que justificamos. Creemos que si nadie más lo sabe, si logramos mantener la fachada, entonces todo está bien. ¡Qué engaño tan peligroso! El profeta Jeremías nos advierte en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro propio corazón es capaz de engañarnos, de hacernos creer mentiras sobre nosotros mismos. Recuerdo las palabras sabias de Spurgeon cuando decía que muchos cristianos viven en un estado de autoengaño espiritual, pensando que están bien con Dios simplemente porque asisten a la iglesia, porque conocen doctrinas, porque mantienen cierta conducta externa. Pero el verdadero cristianismo va mucho más profundo. Se trata de una transformación del corazón, no solo de una reforma del comportamiento. El autoexamen bíblico no es una práctica morbosa de introspección enfermiza. No se trata de hundirnos en la culpa o de vivir en constante duda de nuestra salvación. Se trata de vivir en la luz, de caminar en honestidad delante de Dios. Es como el agricultor que examina su campo, no para destruirlo, sino para cuidarlo, para arrancar las malas hierbas antes de que ahoguen la buena semilla. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran. Dios va a revelar lo que escondemos. Puede que sea en esta vida, a través de circunstancias que nos confrontan, a través de su palabra que penetra como espada de doble filo, a través de la convicción del Espíritu Santo. O puede que sea en aquel día cuando estemos delante de su trono, cuando todo lo oculto sea manifestado, cuando cada obra sea juzgada. La pregunta no es si será revelado, sino cuándo y cómo preferimos enfrentarlo. Jesús mismo lo declaró en Lucas capítulo 12, versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Estas palabras deberían hacernos temblar y al mismo tiempo movernos a la acción.
No hay secreto tan bien guardado que Dios no lo conozca. No hay pecado tan oculto que eventualmente no salga a la luz. No hay hipocresía tan refinada que engañe al omnisciente. Entonces, hermanos, la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Prefiero examinarme a mí mismo ahora, en la privacidad de mi comunión con Dios, con la oportunidad de arrepentirme y ser restaurado? ¿O prefiero vivir en negación hasta que Dios mismo revele lo que he escondido, quizás de manera pública, quizás de forma dolorosa, quizás cuando sea demasiado tarde para evitar ciertas consecuencias? El rey David aprendió esta lección de la manera más difícil. Después de su pecado con Betsabé, vivió meses en silencio, escondiendo su falta, creyendo que nadie lo sabía. Pero Dios sabía, y Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. ¿Cuánto dolor podría haberse evitado si David se hubiera examinado a sí mismo y hubiera confesado su pecado antes? En el Salmo 32, versículos 3 y 4, David describe aquellos días. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese es el peso que lleva el alma que no se examina, que esconde sus faltas, que vive en hipocresía. Es un peso insoportable que roba la paz, que marchita el gozo, que seca la vida espiritual. Y lo trágico es que seguimos llevando esa carga innecesariamente cuando Dios nos ofrece el alivio del perdón y la restauración. Si están disfrutando este mensaje, les pido que se suscriban al canal. Necesitamos construir una comunidad de creyentes que buscan la verdad sin compromisos, que desean crecer en santidad genuina. Y también quiero invitarles a adquirir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarán el enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta poderosa para quienes desean profundizar en su relación personal con el Señor. Hermanos, necesitamos entender algo fundamental sobre el autoexamen. No se trata de una búsqueda superficial. No es simplemente preguntarnos si hemos cometido algún pecado evidente. Va mucho más profundo que eso. Se trata de examinar las motivaciones del corazón, las intenciones ocultas, los pensamientos que nadie más conoce. Se trata de preguntarnos no solo qué hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Cuántas veces realizamos actos de servicio no por amor genuino, sino por reconocimiento? ¿Cuántas veces oramos en público con palabras hermosas, pero en privado nuestra comunión con Dios es fría y mecánica? ¿Cuántas veces damos nuestras ofrendas, no con alegría, sino con resentimiento, o buscando la aprobación de otros? Estas son las áreas que necesitan ser examinadas con honestidad brutal. Jesús confrontó duramente a los fariseos precisamente por esto. Ellos eran expertos en la apariencia externa, maestros en mantener la fachada religiosa. Ayunaban, oraban, diezmaban escrupulosamente, pero sus corazones estaban lejos de Dios. En Mateo capítulo 23, versículo 27, el Señor les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». ¡Qué imagen tan gráfica y perturbadora! Un sepulcro pintado de blanco, que luce limpio y respetable por fuera, pero por dentro contiene putrefacción y muerte. Esa es la condición del alma que no se examina, que se conforma con mantener las apariencias mientras el interior se corrompe lentamente. Y lo más peligroso es que uno puede engañarse a sí mismo durante años, creyendo que todo está bien simplemente porque nadie más ve lo que hay dentro. Pero, amados, Dios ve. Él ve más allá de nuestras palabras cuidadosamente escogidas, más allá de nuestras sonrisas dominicales, más allá de nuestros gestos religiosos. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7 nos recuerda: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él ve el orgullo disfrazado de humildad, la avaricia escondida detrás de la generosidad selectiva, la lujuria que se oculta detrás de la respetabilidad. Entonces, ¿cómo debemos examinarnos? Primero, necesitamos pedirle a Dios que nos examine. El salmista David, después de todas sus experiencias dolorosas,
aprendió a orar con estas palabras en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Noten la humildad en esta oración. David no dice, yo me examinaré a mí mismo y te informaré qué encuentro. No. Él reconoce que necesita que Dios sea quien examine, porque solo Dios puede ver con perfecta claridad. Solo Él puede discernir entre lo que es genuino y lo que es falso. Solo Él puede revelar los caminos perversos que nosotros mismos hemos justificado y normalizado. Esta oración debería convertirse en nuestra práctica diaria. Cada mañana, antes de comenzar nuestras actividades, deberíamos presentarnos delante de Dios con esta súplica. Señor, examíname. Muéstrame lo que necesito ver sobre mi condición espiritual. Revélame los pecados que he minimizado, las actitudes que he ignorado, las áreas de mi vida que necesitan transformación. Pero aquí está el desafío real. Cuando Dios comienza a responder esa oración, cuando el Espíritu Santo empieza a señalar áreas problemáticas en nuestra vida, nuestra reacción natural es resistir. Comenzamos a justificarnos, a compararnos con otros que parecen peores que nosotros, a buscar excusas, a minimizar la gravedad de lo que Dios nos está mostrando. Y en ese momento crítico es donde se decide si realmente queremos la verdad o si preferimos el engaño cómodo. Hermanos, el autoexamen genuino requiere valentía, requiere estar dispuestos a confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos. Requiere humildad para admitir que no somos tan buenos como creíamos. Requiere honestidad para reconocer que hemos estado viviendo con máscaras, incluso delante de Dios. Y requiere fe para creer que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todo lo que descubramos cuando miremos honestamente hacia adentro. Pensemos en las áreas específicas que necesitamos examinar. ¿Nuestra vida de oración es genuina o es solo una rutina vacía? Nuestro estudio de la palabra, ¿lo hacemos con hambre de conocer a Dios o solo para acumular conocimiento que nos haga sentir superiores? Nuestras relaciones en la iglesia están marcadas por amor sincero o por conveniencia social. ¿Nuestro matrimonio refleja el amor de Cristo o está lleno de egoísmo disfrazado? Examinemos nuestras finanzas. ¿Cómo usamos el dinero que Dios nos ha confiado? ¿Somos generosos o tacaños? ¿Confiamos en Dios o confiamos en nuestra cuenta bancaria? ¿Damos con alegría o con resentimiento? ¿Honramos a Dios con nuestros primeros frutos o le damos lo que sobra después de satisfacer todos nuestros deseos? El dinero revela el corazón como pocas cosas pueden hacerlo. Examinemos nuestros pensamientos. ¿Qué ocupa nuestra mente cuando no estamos ocupados con otras cosas? ¿En qué pensamos cuando manejamos solos? Cuando estamos en la ducha, cuando no podemos dormir en la noche. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos da el estándar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos son el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra espiritual. Un hombre puede parecer santo externamente, mientras su mente está llena de basura. Una mujer puede sonreír en la iglesia, mientras su corazón alberga amargura, envidia y resentimiento. Y si no examinamos esta área, eventualmente lo que está adentro saldrá afuera. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Examinemos también nuestras reacciones ante las dificultades. Cuando las cosas no salen como queremos, ¿cómo respondemos? ¿Nos quejamos y murmuramos como los israelitas en el desierto? ¿O confiamos en la soberanía de Dios? Cuando alguien nos ofende, ¿buscamos venganza o extendemos perdón? Cuando enfrentamos pruebas, ¿nos desesperamos o nos aferramos a las promesas de Dios? Nuestras reacciones revelan qué tan profunda es realmente nuestra fe. Hay algo más que debemos examinar con urgencia, y es nuestra relación con el pecado. No me refiero solo a si pecamos o no, porque todos pecamos. Me refiero a nuestra actitud hacia el pecado. ¿Lo odiamos verdaderamente? ¿O simplemente lamentamos sus consecuencias?
¿Nos duele haber ofendido a Dios? ¿O solo nos molesta haber sido descubiertos? ¿Luchamos contra el pecado o hemos hecho las paces con él, justificándolo, minimizándolo, llamándolo con nombres menos ofensivos? Hermanos, esta es una de las pruebas más reveladoras de nuestra condición espiritual. Un verdadero hijo de Dios no puede sentirse cómodo en el pecado. Puede caer, puede fallar, puede luchar con tentaciones persistentes, pero no puede conformarse con vivir en pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto no significa que los cristianos sean perfectos, sino que no pueden practicar el pecado como estilo de vida, no pueden aceptarlo como algo normal. Hay una guerra interna, hay convicción, hay lucha. El apóstol Pablo lo describe vívidamente en Romanos capítulo 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa tensión, esa lucha, es evidencia de vida espiritual. Lo peligroso es cuando ya no hay lucha, cuando el pecado no nos molesta, cuando hemos perdido la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Examinemos entonces nuestra conciencia. ¿Sigue siendo sensible o se ha endurecido? Hay cosas que antes nos incomodaban y ahora nos parecen normales. Hay prácticas que antes evitábamos y ahora justificamos. Hay límites que antes respetábamos y ahora hemos cruzado. Esta progresión gradual hacia la insensibilidad espiritual es una de las trampas más peligrosas del enemigo. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso sutil, casi imperceptible. Es como la historia de la rana en agua hirviendo. Si la echas en agua ya caliente, salta inmediatamente. Pero si la pones en agua fría y la calientas gradualmente, se queda allí hasta morir, porque no percibe el cambio gradual de temperatura. Así somos nosotros con el pecado. Un compromiso pequeño lleva a otro. Una justificación conduce a la siguiente. Y antes de darnos cuenta, estamos viviendo de una manera que años atrás nos hubiera horrorizado. Por eso el autoexamen debe ser constante, no ocasional. No podemos darnos el lujo de revisar nuestra vida espiritual solo una vez al año o cuando enfrentamos una crisis. Debe ser una práctica diaria, como respirar. Cada noche, antes de dormir, deberíamos hacer un recuento honesto del día. Cómo hablé, cómo actué, cómo pensé. ¿Honré a Dios con mis palabras o chismeé y critiqué? ¿Fui paciente o me dejé llevar por la ira? ¿Fui honesto en mis tratos o busqué ventaja deshonestamente? El autoexamen también debe incluir nuestra vida familiar, porque es fácil ser santo en la iglesia y un tirano en casa. Es fácil sonreír a los hermanos y maltratar a nuestro cónyuge. Es fácil predicar amor y ser duros con nuestros hijos. Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21, nos da instrucciones claras sobre las relaciones familiares. Si no estamos viviendo estos principios en casa, nuestra espiritualidad pública es una farsa. Esposos se están examinando en su rol. ¿Son líderes amorosos como Cristo o dictadores egoístas? ¿Aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, dándose a sí mismos por ellas, o esperan ser servidos sin dar nada a cambio? Escuchan, comprenden, valoran o menosprecian y critican. Su esposa se siente amada, segura, valorada o vive con temor, inseguridad, sintiéndose invisible. Efesios capítulo 5, versículo 25. No es una sugerencia, es un mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposas, están examinando su actitud hacia sus esposos. ¿Hay respeto genuino o desprecio disfrazado? ¿Apoyan o socavan? ¿Construyen el hogar o lo destruyen con sus propias manos? ¿Sus palabras edifican o derriban? Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 6 habla sobre el poder de una esposa piadosa. No se trata de sumisión servil o de perder la dignidad. Se trata de un orden divino que trae bendición cuando se vive correctamente. Padres, ¿están criando a sus hijos en el temor del Señor o simplemente tratando de mantenerlos entretenidos y fuera de problemas? ¿Les están enseñando la palabra de Dios o dejando que el mundo los forme? ¿Oran con ellos? ¿Disciplinan con amor? ¿Modelan la fe que profesan o son hipócritas que exigen de sus hijos lo que ellos mismos no viven? Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice:
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero esta instrucción no es solo verbal, es sobre todo ejemplo. Nuestros hijos están observando. Ven si nuestra fe es real o solo un show dominical. Ven si somos iguales en público y en privado. Ven cómo tratamos a su madre o padre. Ven cómo reaccionamos ante las dificultades. Ven qué es realmente importante para nosotros. Y lo que ven tiene mucho más poder que lo que escuchan. Podemos predicarles sermones perfectos, pero si nuestra vida contradice nuestras palabras, estamos destruyendo su fe en lugar de edificarla. Examinemos también nuestra relación con el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 es claro. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, necesitamos ser brutalmente honestos aquí. Hemos sido seducidos por el mundo. Hemos adoptado sus valores, sus prioridades, sus definiciones de éxito. Buscamos lo que el mundo busca: dinero, fama, comodidad, placer, reconocimiento. Y luego tratamos de bautizar todo esto con lenguaje cristiano, como si Dios bendijera nuestro materialismo y nuestra ambición egoísta. Pero el llamado de Cristo es radicalmente diferente. Él nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a seguirle aunque nos cueste todo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder todo por Cristo? ¿Cuántos estamos realmente listos para ser despreciados por su nombre? ¿Cuántos elegirían la obediencia a Dios por encima del éxito mundano si tuvieran que escoger? Estas preguntas exponen nuestro corazón, revelan qué amamos realmente, muestran quién o qué es nuestro verdadero Señor. Porque Jesús fue claro: no podemos servir a dos señores. O amamos a uno y aborrecemos al otro, o nos dedicamos a uno y menospreciamos al otro. No hay término medio, no hay zona gris, no hay compromiso posible. El autoexamen nos confronta con estas realidades incómodas. Por eso muchos lo evitan. Preferimos vivir en la ilusión, en el autoengaño, en la negación. Preferimos creer que estamos bien cuando no lo estamos. Preferimos la paz falsa de la ignorancia que la inquietud que viene con la verdad. Pero esa paz falsa es el camino a la destrucción. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Describe a los falsos profetas: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. No podemos curar heridas profundas con vendajes superficiales. No podemos resolver problemas espirituales graves con soluciones religiosas vacías. El autoexamen verdadero duele porque expone la verdad, y la verdad a veces es dolorosa. Pero ese dolor es necesario, es medicinal, es el dolor de la cirugía que salva la vida, no el dolor de la enfermedad que mata. Hermanos, necesitamos hablar sobre algo que pocos mencionan: el peligro de la religiosidad sin transformación. Es posible conocer toda la Biblia de memoria y no conocer a Dios. Es posible predicar sermones elocuentes y tener un corazón frío. Es posible cantar alabanzas con pasión el domingo y vivir como pagano de lunes a sábado. Es posible ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia y estar espiritualmente muerto. Jesús confrontó esto en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. En ese pasaje devastador, el Señor advierte que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Noten que estas personas no eran ateos, no eran indiferentes a la religión. Profetizaban, echaban fuera demonios, hacían milagros, pero nunca conocieron realmente a Jesús, y Él nunca los conoció. ¡Qué advertencia tan seria, qué verdad tan aterradora! Es posible estar muy ocupado en actividades cristianas y perderse eternamente. Es posible tener una reputación de santo y ser un desconocido para Cristo. Por eso el autoexamen no es un lujo opcional, es una necesidad vital. Debemos preguntarnos constantemente: ¿conozco realmente a Jesús o solo sé cosas acerca de Él? ¿Tengo una relación viva con el Dios viviente
o solo practico una religión muerta. La diferencia es como entre conocer sobre alguien famoso y conocer personalmente a esa persona. Puedo leer biografías, ver documentales, estudiar cada detalle de la vida de alguien y aún así no conocerlo. O puedo tener una amistad real, íntima, personal con alguien. El cristianismo verdadero no es conocimiento sobre Dios, es conocimiento de Dios. No es información acerca de Cristo, es relación con Cristo. ¿Y cómo sabemos si tenemos esa relación genuina? Juan nos da una prueba clara en su primera epístola. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice: «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». No es por sentimientos, no es por experiencias emocionales, no es por cantidad de actividades religiosas, es por obediencia. Si conocemos a Dios, obedecemos a Dios. Si amamos a Cristo, guardamos sus mandamientos. Pero seamos específicos. ¿Qué mandamientos? Jesús dijo que los dos más grandes son amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces examinémonos con estas medidas. ¿Amo verdaderamente a Dios? ¿O solo lo uso como un medio para conseguir lo que quiero? ¿Mi relación con Él es genuina? ¿O es solo transaccional? ¿Busco su rostro o solo busco su mano para recibir bendiciones? ¿Y qué del amor al prójimo? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 pregunta: «Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?». Esta pregunta expone nuestro egoísmo. Es fácil decir que amamos a Dios a quien no vemos, mientras despreciamos al hermano que vemos, que necesita nuestra ayuda. El amor verdadero no es un sentimiento vago, es acción concreta. Examinemos nuestra disposición al perdón. Jesús fue contundente: si no perdonamos a otros, el Padre no nos perdonará. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». No hay ambigüedad aquí, no hay excusas válidas. El perdón no es opcional para el cristiano, es esencial. Pero ¿cuántos de nosotros guardamos rencores, alimentamos amargura, atesoramos ofensas? ¿Cuántos nos negamos a perdonar mientras esperamos ser perdonados? ¿Cuántos justificamos nuestra falta de perdón diciendo que la otra persona no lo merece, no se ha disculpado, no ha cambiado? Como si nosotros mereciéramos el perdón de Dios, como si hubiéramos hecho algo para ganarlo. Fuimos perdonados de una deuda impagable y nos negamos a perdonar deudas insignificantes en comparación. Hermanos, el autoexamen expone esta hipocresía. Nos muestra que a menudo somos duros con otros, mientras somos indulgentes con nosotros mismos. Juzgamos sin misericordia las faltas ajenas mientras minimizamos nuestros propios pecados. Vemos la paja en el ojo ajeno mientras ignoramos la viga en el nuestro. Y esta actitud revela un corazón que no ha comprendido la gracia de Dios. Examinemos también nuestra humildad. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». ¡Qué declaración tan seria! Dios resiste, se opone activamente a los orgullosos. No importa cuánto oren, no importa cuánto sirvan, si hay orgullo en el corazón, Dios está resistiéndolos. Y por el contrario, da gracia a los humildes. La humildad abre las puertas del cielo, el orgullo las cierra. Entonces preguntémonos: ¿hay verdadera humildad en mi vida? ¿Puedo admitir cuando me equivoco? ¿Puedo pedir perdón sin justificarme? ¿Puedo aceptar corrección sin ponerme a la defensiva? ¿Puedo regocijarme cuando otros son exaltados mientras yo permanezco en la sombra? ¿Puedo servir sin necesidad de reconocimiento? ¿Puedo estar en desacuerdo sin ser desagradable? Estas son las marcas de la humildad genuina. El orgullo es sutil y engañoso. Puede disfrazarse de muchas formas. Puede aparecer como falsa humildad, como esa persona que constantemente se menosprecia esperando que otros la contradigan. Puede aparecer como orgullo espiritual, mirando por encima del hombro a los que consideramos menos maduros, menos consagrados, menos conocedores que nosotros. Puede aparecer como terquedad, esa negativa a cambiar de opinión
porque admitir que estábamos equivocados heriría a nuestro ego. Y aquí está algo crucial que debemos examinar: nuestra disposición a arrepentirnos. El arrepentimiento no es solo sentir pena por el pecado, es cambiar de dirección. Es una transformación de la mente que resulta en una transformación de la conducta. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es el camino hacia la limpieza, hacia la restauración, hacia la paz con Dios. Pero el orgullo nos impide arrepentirnos genuinamente. Nos hace minimizar nuestros pecados, culpar a otros, justificar nuestras acciones. El orgullo nos dice que no es para tanto, que Dios entiende, que tenemos derecho a actuar como actuamos dadas las circunstancias. Pero la verdad es que no tenemos excusa. Todo pecado es contra Dios y todo pecado merece juicio. El hecho de que Dios ofrezca perdón es pura gracia. No es algo que merecemos o ganamos, hermanos. Mientras hacemos este autoexamen doloroso, pero necesario, recordemos que el propósito no es hundirnos en desesperación. El propósito es llevarnos al arrepentimiento genuino, a la confesión honesta, a la restauración completa. Dios no nos muestra nuestros pecados para condenarnos, nos los muestra para liberarnos. No nos confronta para destruirnos, nos confronta para salvarnos. Su objetivo siempre es la restauración, no la destrucción. Hermanos, hemos caminado juntos por este mensaje desafiante. El llamado es claro: examínate a ti mismo antes de que Dios revele lo que escondes. No pospongas más este ejercicio vital. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de la verdad. Presenta tu corazón delante de Dios con honestidad. Permite que su luz penetre cada rincón oscuro y encontrarás perdón, restauración y paz verdadera. Gracias por acompañarme en este tiempo. Si este mensaje tocó tu corazón, te pido que te suscribas al canal, dale me gusta y déjanos tu comentario. También te invito a adquirir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Continúa fortaleciendo tu fe con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga ricamente.